SER Podcast. Noche de viernes con algunas consideraciones sobre la provocación ideológica con la que ha cerrado Vox la semana y que el PP ha sido incapaz de evitar que le estalle. Algunas consideraciones, digo. 1. ¿Hasta qué punto controla realmente Fernández Mañueco su gobierno si no es capaz de evitar o por lo menos cortar, una vez que ha sucedido, algo como lo que hemos visto hoy? Las consejerías de PP y Vox difundiendo mensajes contradictorios sobre si en Castilla y León se va a obligar o no a los médicos a ofrecerles a las mujeres que quieran abortar la radiografía en 4D del feto, la ecografía en 4D, la escucha del latido o atención psicológica. Unos y otros del mismo gobierno cruzándose mensajes a través de los medios, a través de Twitter, a través de fuentes. No se va a hacer, sí se va a hacer, que no cambia nada, que sí que cambia. Y Mañueco callado, sin capacidad de parar esto con un ya está bien, soy el presidente, y enviar un mensaje único de lo que se va a hacer o de lo que no. Segunda consideración, el PP, la Dirección Nacional del PP, manda hoy a Borja Semper a 3 teles distintas a decir que esto no les gusta y que el PP no va a tragar con todo lo que plantee Vox. Ahora bien, no habrán oído eso de boca de Feijóo, porque Feijóo ha esquivado las preguntas sobre este asunto. Tía León, vale, para obligar a las madres a... No va a decir nada. Vale. Estoy preguntando, para obligar a las madres a mirar en calidad de presidente del jurado. Vale. Va a decir algo Feijóo sobre este asunto cuando... Tercera consideración, si al PP le parece tan mal esto que plantea Vox y de verdad Génova está ahora, como dice Semper, en la línea de respeto a la libertad de la mujer respecto al aborto, ¿por qué mantienen recurrido entonces ante el Tribunal Constitucional no esta ley del aborto, sino la anterior ley ya del aborto, la del gobierno Zapatero, la que acababa con la ley de supuestos por la cual solo podía abortar en caso de violación, malformación o peligro de la madre? O la ley que acabó con eso y que introdujo los plazos, la ley de la ley del aborto del gobierno Zapatero, esta la mantiene recurrida el Partido Popular. Cuarta consideración, con este Vox es con el que Feijóo estaría dispuesto a pactar si le hiciera falta para llegar a la Moncloa después de las generales y si le piden el Ministerio de Sanidad. Quinta consideración, Ayuso siempre presta. Aprovechando la ola, ha anunciado hoy que va a crear un teléfono de información para mujeres embarazadas a favor de la vida. La novia en la boda, el niño en el bautizo y el muerto en el entierro. Ayuso hoy con un teléfono para embarazadas a favor de la vida. Y sexta y última consideración, más allá de todo lo demás, más allá sobre el asunto del fondo del asunto, el ataque, el retroceso en los derechos de las mujeres, más allá del fondo, ¿quién asesora a esta gente? Porque hay que ser torpe para ser la derecha en España y salir ahora con esto los días en que empieza a aplicarse el cambio en el delito de sedición y malversación. Hay que ser políticamente muy, muy torpe para contraprogramar con algo así todo lo relacionado con Llarena, Puigdemont y similares. Tenían el marco informativo completamente a favor y le echan ellos solos disolvente. Unos linces. Es viernes 13 de enero, el día en 2 minutos. Marina Fernández. Y en cuestión de días, la semana que viene, Puigdemont va a recurrir el auto de Llarena que mantiene contra él la acusación por malversación agravada. Un auto que señala, recordamos, que la reforma del Código Penal prácticamente despenaliza el procés. El Gobierno, la ministra Montero, responde así a esa reflexión jurídica. Nosotros no entramos en los pronunciamientos judiciales y de la misma forma siempre pedimos que evidentemente tampoco se entre en la legitimidad que tiene la política para el desarrollo de su legislación. 3 días después de sus declaraciones en tono de humor, de ironía sobre la reacción de la derecha a la rebaja de penas a agresores sexuales, la secretaria de Estado de Igualdad se disculpa. Pido todas as disculpas que sean precisas a xente que non lle poida gustar este tono. Quero de verdade lanzar unha mensaxe de compromiso absoluto. Calqueira muller que poida pensar que separar un debate do outro é unha cuestión desacertada, pídolle de verdade disculpas. Ángeles Rodríguez Pam en la Televisión de Galicia insiste en que se han manipulado sus palabras. Para el PSOE esta rectificación ya es suficiente. El PP va a presentar mociones a nivel regional y local para pedir su dimisión y sus consejeras de Igualdad no van a acudir a ninguna reunión con la secretaria de Estado o con la ministra Montero. Hasta que termine la radioterapia. Se aplaza la entrada en prisión de Griñán por el caso de los ERE. La audiencia de Sevilla lo ha decidido así hoy. Y de economía, la inflación terminó en el 5,7 en diciembre, un punto menos que el dato adelantado del INE, aunque la subida
calidad de los alimentos roza ya el 16%. Para la vicepresidenta Yolanda Díaz. Y en algunos sectores, fundamentalmente la alimentación, está claro que hay alguien aquí que se está forrando. El presidente de la patronal catalana acusa a Díaz de populismo irresponsable en un comunicado. Dos noticias del exterior. La justicia ha condenado a la organización Trump, al grupo empresarial del expresidente de Estados Unidos, a pagar una multa de 1,5 millones de euros por fraude fiscal, conspiración y falseamiento de cuentas. Es la pena máxima a la que se enfrentaba Trump. Y Ucrania desmiente que Rusia se haya hecho con el control de Soledar, como ha anunciado el ministro de Defensa de Putin. Una ciudad estratégica porque está entre Lugansk y Donetsk, una zona en la que Kiev insiste en que continúan los combates. Todo esto el día en que la familia ha confirmado la muerte de Lisa Marie Presley, la hija de Elvis, de un paro cardíaco a los 54 años. Va a ser enterrada en Graceland, en Memphis, junto a su familia. Por esa icónica mansión pasan más de 500.000 de personas, de seguidores de Elvis, cada año. Y ojo que hay noticia en la batalla Shakira-Piqué. Piqué acaba de contestar a su manera a la canción que ella lanzó ayer despellejándole como no se recuerda cosa igual. Piqué acaba de contestar y también lo hace obviamente facturando. Aquí todo el mundo saca pasta. Isabel Villar. Sí, ni 48 horas han pasado desde el estreno y Piqué ya ha aprovechado este dardo de Shakira contra su nueva novia, contra Clara Chía, un Rolex por un Casio, para hacer dinero con la Kings League, el torneo de fútbol que organiza su empresa Cosmos. Anuncio que la Kings League, un gran anuncio. Casio nos ha dado relojes y tenemos un acuerdo con Casio. La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio. Un acuerdo de patrocinio acaba de anunciar Piqué en su programa de Twitch previo a la jornada de este fin de semana de ese campeonato. Un anuncio que ha revolucionado el directo. Oye, esto es cachondeo, ¿no? O sea, la Nada cosa está de en bromas. que Piqué, Shakira le decía en la canción a Piqué, cambiaste el Rolex por el Casio. Y él ha cogido un Casio y Vale. lo ha usado como patrocinador de su programa, su liga, de su torneo, de su Kings League. Nada de bromas, insistía Piqué, que se ha puesto a repartir relojes. No, os lo digo en serio. Toma, mira, aquí tienes uno. Mira, un Casio, ¿vale? Para Ibai, toma. Ibai, el streamer que participa en la liga, en ese torneo y que se ha puesto, digamos, juguetón. ¿Qué ha pasado? Es que no me he enterado. ¿Ha pasado alguna cosa? ¿Por qué ha entrado Casio? ¿Tú lo sabes? Al final le pone el cascabel al gato otro futbolista, el Kun Agüero, que también está en el programa. Por la canción de Shakira. Ibai aún así insiste. ¿Lo de la canción de Shakira va por Piqué o no? Y el Kun. Creo que sí. Vale. Pues había dudas. Lo que no deja lugar a dudas es otra indirecta que ha soltado Piqué para vender las bondades de los relojes Casio. Este reloj es para toda la vida, te lo digo, es un reloj de puta madre. Un reloj para toda la vida, no como otras cosas que duran menos, le ha faltado decir. Devuelve Piqué el golpe a su ex, que sigue cosechando números récords con su sesión con Bizarrap. 73 millones de visualizaciones llevan en YouTube. Oye, ya ha dedicado la canción a todas las mujeres que le enseñaron que cuando la vida te da limones amargos, no queda otra que hacer limonada. Lola García, directora adjunta de La Vanguardia. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ángel Munarriz, periodista de Infolibre. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Y Juan Manuel de Prada. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y en la Contra de Hora 25. Javois, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues de viernes, tío, de viernes. Oye, le han condenado a 1 año y medio de cárcel a un hombre por los mensajes que escribió hace 4 años en Twitter sobre Julen, el niño que se cayó a un pozo en Málaga y que murió. Es un suceso que fue muy mediático, duró casi 2 semanas. Este hombre se dedicó a escribir tweets muy, muy bestias, algunos humor negro extremo, otros auténticas sobradas, y ahora un juzgado le condena a prisión y a pagar una multa de 6.000 euros a los padres del crío muerto. Sí, son chistes o comentarios que si los sueltas en público te expones normalmente a consecuencias sociales. Pues insultos, un linchamiento digital, la reputación al carajo, problemas para encontrar empleo muy probablemente o perderlo, lo que sea. No puede tener consecuencias judiciales. No se puede sentar un chiste en los tribunales. No se puede calibrar el grado de ofensa de un chiste para saber si ese humor vulnera o no el Código Penal. El caso al principio fue sobreseído, el caso fue aceptado después por el Supremo con la oposición del fiscal. El humor negro, el negrísimo, el humor sobrado puede no gustarte, puede ser inadecuado, faltón, puede en un entorno delicado hacerte ganar una bofetada. Lo que no puede es sentarse en el banquillo, recibir una condena de cárcel y una multa económica. Y este debate está por encima de que te parezca una barbaridad o no. En palabras de alguien que sabe mucho más de esto, Diego San José,
Un chiste es una víctima muy sencilla de abofetear. Es como pegar al más débil de clase. Es mucho más sencillo tumbar un chiste que defender un chiste. Claro, ¿quién defiende chistes sobre un pobre niño muerto, sobre el niño Julen? Pues entre aplaudir la pena de cárcel del autor y defender esos chistes, yo me quedo con lo segundo. Hasta el lunes, Javois. Hasta el lunes, buen fin de... Hora 25. Suscríbete. Y esta noche con Ángel Munarriz, con Lola García y con Juan Manuel de Prada. Vamos a entrar ahora mismo en toda la crónica política, pero es que me decía de Prada, y es verdad, me decía durante la publicidad, es apasionante el debate que se abre a raíz de esta sentencia que comentaba Javois, los límites del humor negro y en qué momento el humor negro, muy, muy negro, colisiona con los derechos y con la justicia. ¿Cómo lo ves, de Prada? Bueno, no es la primera sentencia que se produce sobre estas cuestiones del humor. Hay un libro de Juan Soto Ibar sobre un caso tremendo también de un humorista y performance que se llamaba Anónimo García, creo, que hizo una especie de gincana o de juego de la oca con los lugares por donde había pasado la manada en estos chavales que violaron, que fueron condenados por violación, y también fue condenado. Bueno, vamos a ver, yo creo que en estos momentos nuestros jueces tienen un problema grave porque han dejado de entender el sentido de la sátira, han dejado de entender el sentido del humor. Esto me parece grave. Lo que pasa que también para que haya humor, que al final el humor es una de las formas de la libertad de expresión, ¿no? Tiene que haber expresión. Porque también muchas personas disfrazan de humor lo que no es más que ensañamiento en el dolor ajeno. Es decir, y yo creo que ahí estaría la cuestión, ¿no? Ahí estaría verdaderamente el quid de la cuestión. ¿Dónde de verdad hay? Yo creo, por ejemplo, que estos chavales que fueron condenados por aquel juego en torno a lo de la manada, en cambio, lo que estaban haciendo era denunciando el sensacionalismo de los medios de comunicación durante aquellos días. No había en ellos una intención de ensañamiento con la víctima. Yo este caso no lo conozco. Habría que estudiar si verdaderamente lo que hay es una denuncia, por ejemplo, del sensacionalismo, que también en aquellos días con el niño caído en aquel pozo también fue verdaderamente bochornoso, o si por el contrario lo que hay es regodeo en el dolor ajeno, en el dolor de esos padres, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí es donde hay que afinar. Pero en líneas generales me parece que ya hay muchos jueces que no entienden el uso retórico del lenguaje. Bueno, muchos jueces y ya mucha gente, porque uno cuando escribe lo percibe también, personas que te leen y no entiendes en cuanto utilizas una ironía, en cuanto utilizas el lenguaje en un sentido retórico, en un sentido no puramente enunciativo, ya se hacen la picha un lío, ¿no? Y esto que le ocurra a los legos, bueno, es inquietante, pero que le ocurra a los jueces es muy peligroso. Es muy peligroso, ¿no? Entonces yo creo que los jueces tendrían que darse cuenta de que hay una serie de géneros literarios que evidentemente lo que hacen es retorcer el lenguaje para denunciar, para censurar males de la sociedad, y que muchas veces, para censurar esos males de la sociedad, se utilizan, es verdad, formas de expresión que pueden resultar hirientes. Cuando no son capaces de distinguir esto, efectivamente, pues claro, toda muestra de sátira, de humor, se puede convertir en delito. Lola, ¿cómo lo ves? Yo bastante parecido a lo que dice Juan Manuel, porque efectivamente no es el primer caso, hay otros casos que se han producido condenas de cárcel, no solo con el humor, también con la música, con cantantes y tal, ¿no? A ver, no conozco exactamente el humor negro que se hizo sobre este caso, pero claro, casi nadie conoce chistes que no contengan un contenido vejatorio, ¿no? O sea, los chistes por lo general suelen ser pues contra las mujeres, contra los homosexuales, contra los extranjeros. Claro, ¿dónde colocas ahí la barrera, ¿no?
Un chiste, por definición, es políticamente incorrecto. Si le aplicas los criterios, otros criterios que no son los de la transgresión, pues estás cargándote el humor, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con lo que decía Juan Manuel de la ironía. Realmente vivimos tiempos en los que difícilmente se captan las ironías, ¿no? Cuando escribes te das cuenta, es cierto. Nos dijo Irene Villa Monarriz, que estuvo aquí hace unos meses, dice: yo respeto los chistes sobre mí porque es una forma de hacer más pequeño eso tan terrible que me ocurrió. Hay que darle la vuelta a la tragedia, a lo difícil. Me gusta el chiste que dice que Mestalla es mi estadio favorito o que no hago pie en la piscina. Imagínate, es la víctima, es que... Yo sigo a Camilo de Orí en Twitter. Él juega muy al límite. Es el tuitero condenado. Sí, el tuitero condenado. Él es muy absurdo, el humor es muy crudo, a veces es incomprensible. Es decir, los tweets, por precisar, ¿no? A Julen lo estaban buscando en un pozo y él escribía cosas como: ¿cómo has podido caer tan bajo, Julen? De eso estamos hablando, para hacernos una idea. Yo creo que es evidente que eso pretende hacer gracia, ¿vale? Y también es evidente que eso puede doler a las personas que querían y que quieren a Julen. El problema es, ¿cuándo eso deja de ser gracioso? Pues probablemente para el 90% de la gente muy pronto, ¿eh? ¿Cuándo empieza eso a ser delito? Para mí es pasar a una fase que requiere mucho más. Es decir, el tono, el contexto en el que este hombre se expresa, las referencias con las que juega, digamos, la única manera que tiene de expresarse en Twitter, que es humorística y además casi siempre muy absurda, yo creo que hace muy difícil entender eso dentro de un ánimo suficiente como para ser considerado delictivo. Yo no soy evidentemente jurista, ¿no? Pero me da la impresión de que es el mismo tipo de resbalón que lleva a que se condene a esta joven profesora malagueña por ofensa contra los sentimientos religiosos por aquella famosa manifestación en Málaga de la procesión del coño insumiso. Creo que hay un punto ciego ahí yo diría, de falta de comprensión de lo que son manifestaciones de libre expresión dentro del terreno penal de la ofensa, en este caso y en el otro. No sé si habrá margen para que esto tenga rectificación en tribunales más altos. En principio me inclino a pensar que este tipo de casos, cuanto más altos llegan en los tribunales, más posibilidades tienen de que se les desmonte, porque, insisto, de los tweets que yo veo publicados en las informaciones sobre la sentencia, no hay ninguno que me parezca digamos, un encarnizamiento clamoroso que pueda justificar una condena. Bueno, 10 y 18 minutos de la noche, 9 y 18 en Canarias, inicio disruptivo. Ahora 25 siempre aspira a ser disruptivo, así que no está mal este inicio. Vamos a irnos a Castilla y León. Manolo Rodríguez, buenas noches, Manolo. Hola, buenas noches. Vamos a poner en orden lo que sabemos a esta hora de ese protocolo que la Junta va a empezar a aplicar a partir del lunes. Esto es lo último, lo ha adelantado el País hace unos minutos, lo hemos confirmado nosotros. Se va a empezar a aplicar a partir del lunes y por lo que nos dicen a esta hora, Manolo, lo que va a hacer la Junta es recomendar a los sanitarios que ofrezcan a las embarazadas la escucha del latido fetal o la ecografía 4D. Estamos hablando de instar o recomendar, no obligar, que es lo que Vox anunció ayer, que se iba a obligar a los sanitarios a recomendar esta escucha del latido fetal a las mujeres que quieran abortar. Exacto, ese es el matiz que de alguna manera han consensuado la Consejería de Sanidad y Vox para, tratar de aclararse ante los medios de comunicación, ya que los mensajes que se estaban lanzando desde ambos partidos eran totalmente contradictorios desde que se hizo el anuncio el pasado jueves. Así que Sanidad dice esta tarde que no va a obligar a los médicos a aconsejar esas medidas, pero que sí les va a instar a que se las recomienden a las embarazadas. Entre esas medidas, recordemos, la de poder escuchar el latido fetal, la de priorizar una asistencia psicológica y la de poder acceder a una ecografía 4D de 4 dimensiones del feto. Medidas que el número 2 de la Junta, García Gallardo de Vox, aseguraba hoy en un tuit que estaban totalmente consensuadas con la Consejería. Consejería que esta mañana, sin embargo, decía que no habría cambios sustanciales y que por la tarde está matizando esa declaración, confirmando las medidas que entrarán en vigor el lunes, como decimos. Y Mañueco sigue en silencio, Manolo.
Y Mañueco de momento sigue sin hablar. Mañana tiene un acto en Zaragoza de presentación de candidatos con Feijóo. Tenemos la esperanza de que haga algunas declaraciones. Veremos a ver. En todo caso, bueno, pues todo lo vamos a ver mañana, ¿no? Bueno, Manolo, mil gracias. Gracias, hasta luego. Decimos Mañueco mañana con Feijóo, Mañueco sigue en silencio, Feijóo también, porque Feijóo ve en este asunto un campo de minas. Mariela Rubio. Buenas noches. Sí, la polémica ha puesto en guardia al equipo de Núñez Feijóo en pleno despliegue de un giro al centro. Génova se puso en contacto ayer con el gobierno de Mañueco y este trasladó a Madrid que las medidas acordadas no eran las que Vox había dado a conocer. Hoy el portavoz de campaña, Borja Semper, hablaba así en Antena 3. Pues que nosotros no estamos dispuestos a tragar con cualquier cosa y que el gobierno o el Partido Popular en este caso, cuando no esté de acuerdo, lo va a decir y va a rectificar las políticas que otros quieran imponer si consideramos que son equivocadas. Este asunto es tóxico para la dirección nacional, centrados como están en tratar de captar el voto del socialista descontento. Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso, en una estrategia política distinta, tratando de achicar los espacios a los de Abascal, hoy ha asegurado que a las mujeres jóvenes se les hurta información sobre el aborto. Ponemos el acento en la mujer joven a la que se le está hurtando información sobre las consecuencias del aborto. Aunque la izquierda piense que no, son las mujeres quienes deben decidir qué información desean, sea por una campaña o a través de su médico en la Comunidad de Madrid. Pondremos en marcha un teléfono de información a la mujer embarazada, a favor de la vida. Esta misma semana, recordamos, Ayuso ha pedido a su partido dar todas las batallas culturales frente a la izquierda y no ha ocultado su escepticismo ante la apuesta por la moderación que el cuartel general popular ha querido simbolizar con el fichaje de Semper e Íñigo de la Serna. Y el gobierno pide a Feijóo que se pronuncie. Para el Partido Popular, los derechos de las mujeres son moneda de cambio. Donde gobiernen con el apoyo de la ultraderecha, las mujeres en estos sitios volverán a tener en peligro sus derechos y sus libertades. Señor Feijóo tiene un problema con la igualdad y con las mujeres, lo lleva mal. Me gustaría saber qué opina el señor Feijóo sobre la propuesta de Vox y la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres en nuestro país. Me gustaría que nos dijera algo. Creo que tenemos derecho a saber. El silencio a veces es muy ruidoso. Más allá del fondo del asunto y las medidas ante las mujeres que quieran abortar, eso ya lo abordamos ayer y lo debatimos en profundidad, está la derivada política. Cómo Vox, en su marcaje de perfil propio, le complica la existencia notablemente al Partido Popular, un PP que se ve arrastrado a marcos de los que le encantaría huir. Y termina así involuntariamente, obviamente el PP termina así la semana en la que intentó dar el lunes desde Génova un golpe de efecto con el nombramiento de Semper, así lo plantearon ellos, golpe de efecto, dirección centro moderado, y termina la semana así. Munarriz. El tema del aborto lo tiene el PP mal resuelto, no de ahora, de hace ya más de 10 años, lo tiene mal resuelto. Es decir, uno de los motivos de decisión por la derecha, que es Vox en muchas cosas, pero una de ellas es esto, una decisión por la derecha de Vox, se produce a raíz de la crisis con la ley del aborto, la dimisión de Gallardón, ahí salen una serie de diputados y senadores del PP descontentos, algunos de ellos acaban integrándose en Vox, como Lourdes Méndez Monasterio, que es, digamos, punta de lanza, que era punta de lanza del ala más antiabortista del PP y ahora está en Vox. Feijóo no está cómodo con ese tema y Feijóo no quiere hablar de ese tema, hasta tal punto que Feijóo ha permitido, sin desautorizar a nadie, que dentro del PP los antiabortistas más radicales sigan actuando por su cuenta sin que él diga ni mu. Lo digo porque si el PP quiere marcar distancias con Vox, puede hacerlo también con algún senador y algún congresista suyo que forma parte del patronato de la Fundación Familia y Dignidad Humana, donde se defienden posturas mucho más duras de las que está defendiendo ahora el vicepresidente García Gallardo en Castilla y León. Lo repito, es la Fundación Familia y Dignidad Humana, en cuyo patronato hay diputados y senadores de Vox, que defiende las leyes de latido fetal que se aprueban en Estados Unidos, que son leyes que defienden que a partir de que se escucha el latido fetal no se pueda abortar. Eso lo defienden y son cargos públicos del PP. Todas esas contradicciones internas que hay en el PP, que probablemente son contradicciones que no sé en qué medida están trasladadas también a su electorado, son contradicciones que Feijóo quiere soslayar no entrando en el tema. Yo entiendo que Vox tiene más incentivo para entrar en ese tema porque considera que está, digamos, más cohesionado su posición, tanto de sus cuadros como de sus bases, en torno a unas posiciones más duras sobre el aborto. E intuyo que la izquierda considera que este es un asunto que al generarle problemas al PP le puede dar rédito político. Ahora bien, ya hemos visto en Andalucía
lo que ocurre a veces con cuestiones como esta. Lo digo porque hemos empezado por la derivada política. Cuando se trata de presentar al PP como rehén de unas medidas de Vox a las cuales se ve arrastrado, puede pasar como en Andalucía. Es decir, al final la campaña, es que lo que ha ocurrido hoy me recuerda mucho a Andalucía, es decir, se presenta, al final acaba presentándose el PP como un elemento moderador frente a Vox, y muchas veces ocurre que el PP acaba estando en medio, como en una posición que ni es la de Vox ni es la del PSOE, y acaba por no tener ningún tipo de lesión política en este tipo de debates. Entonces yo comprendo, digamos, estratégicamente el silencio del PP, porque ya se ha visto que pasando de puntillas por estas polémicas, pues puede salir bastante indemne. De Prada, ¿cómo lo ves? Bueno, vamos a ver, yo, como nuestros oyentes saben, soy detractor del aborto, lo cual no quiere decir que yo esté de acuerdo con esta medida. Me parece que esta medida de la exigencia, bueno, aquí no, al parecer no es exigencia, ¿no?, de que la mujer que se dispone a abortar se haga esta prueba, sino que se le ofrece esta prueba. Pero digamos que a un acontecimiento traumático añade más traumatismo, ¿no? Yo creo que a esa mujer lo que hay que ofrecerle pues es un trabajo, es una ayuda del Estado, son una serie de medidas que la animen a tener ese hijo, ¿no? Lo de obligarla a hacer una prueba que la pueda traumatizar, no sé, no me parece la mejor manera de incentivar el nacimiento de los niños, ¿no? Sin embargo, vamos a ver, yo creo que el Partido Popular tiene mucho morro, o sea, tiene un morro que se lo pisa. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Partido Popular entiende que en la sociedad española cada vez hay una mayor aceptación del aborto y por tanto que no les conviene convertirlo en bandera, ¿no? Bueno, deja que sus miembros, pues unos estén a favor, otros en contra, otros medios pensionistas, unos a favor en otoño pero en contra en invierno, como la señora Díaz Ayuso. Bueno, no sé, a mí eso no me parece serio. O sea, me parece deshonesto y me parece propio de la gente sin principios, ¿no? Y luego además yo creo que practican las marrullerías, naturalmente que se pusieron de acuerdo en esta medida, naturalmente que se pusieron de acuerdo, pero ¿qué es eso de luego al día siguiente empezar a echar balones fuera, a decir que no, luego sacando a Semper diciendo que ellos no van a tragar ciertas cosas? Pero bueno, ¿cómo que no? Si ya las habéis tragado, si las habéis decidido, las habéis consensuado. Entonces no, todo esto me parece cutre. Y yo creo que Vox obra inteligentemente, aunque es verdad que a mí no me gusta utilizar, no me parece honesto utilizar recursos maquiavélicos con el tema del aborto, pero claro, lo que hace es desvelar las inconsecuencias del PP. Lola García. Bueno, lo habéis clavado bastante, ¿no? Yo creo que el PP está dividido en este tema, en el tema del aborto. Cuando está en la oposición, pues es más beligerante en contra, y cuando está en el gobierno se olvida. Entonces, cuando está en la oposición hace manifestaciones o las apoya, las que organiza la Iglesia, y se va al Constitucional, y mientras está en el gobierno pues no cambia ninguna ley, porque sabe que mayoritariamente la sociedad española es favorable, y se olvida, ¿no? Yo creo que Feijóo intentaba pasar de puntillas sobre este asunto. Había encontrado además en la última reforma legal un asidero pues muy práctico, porque como la última reforma hablaba del permiso de los padres a las menores de 18, entre 16 y 18, bueno, pues ahí se hacía un poco a eso y a decir, bueno, yo estoy en contra de este punto, pero el resto ya me parece bien, ¿no? Y de esta forma pues esperamos al Constitucional y ya está. Pero claro, Vox, que efectivamente le quiere disputar todas esas batallas culturales al PP, se lo pone delante de la mesa, ¿no? para hurgar en las contradicciones del Partido Popular. A mí lo que más me preocupa de todo es que, aparte de este intento de traumatizar y culpabilizar a las mujeres, a mujeres que además están en una situación complicada, vulnerable, en fin, me parece tremendo y horripilante. Pero es que me preocupa todos estos casos en los que Vox llega a tener una influencia en los gobiernos autonómicos
y saca este tipo de temas, porque estoy pensando también en el PIN parental en Murcia. Y al final se llega a un acuerdo con el Partido Popular por el cual lo que Vox plantea como una exigencia, el Partido Popular dice, bueno, no va a ser una exigencia, va a ser una recomendación, una información. El PIN parental acabó así. El Vox lo quería imponer y la autorización de los padres cada vez que hubiera alguna charla en el colegio sobre feminismo, sobre identidad de género, lo que sea. Lo que haremos no será autorización, sino informarles. Y aquí, en este caso, pues lo que haremos no será obligatorio que los médicos sometan a las mujeres a esto, sino recomendar o instar. Y con eso, efectivamente, como decía Ángel, el PP se arroga una posición como moderada, ¿no? Cuando en realidad lo que está es dando pábulo a toda una pues una ideología extremista por parte de Vox. Y eso es lo que a mí me parece realmente preocupante de toda esta escalada, que al final pues se va extendiendo y parece que es que no pasa nada. Monarriz. Esto ya lo decía Casado, si os acordáis. Casado ya decía que él era partidario de que las mujeres supieran lo que llevan dentro. Esta ha sido una punta de lanza. Vamos, como si fueran tontas. Sí, claro, es una punta de lanza de ese discurso según el cual, bueno, como no puedo decir que estoy en contra del aborto, doy satisfacción a las posibles bases antiabortistas diciendo que lo que quiero es dar la máxima información, ¿no? Y crean ese, a mí me gusta llamarlo MacGuffin, como lo que hacía Hitchcock en sus películas, que creaba artefactos que realmente no significaban nada, pero que permitían fijar la atención y seguir la trama. El PIN parental no es nada. El PIN parental es servir una fantasía de control de los padres en una era en la que no sabemos ni qué están viendo en la tablet. De repente nos venden que con un aparatito vamos a saber qué les enseñan en el cole. Eso de implantación es imposible, inviable legalmente, imposible técnicamente. Esta medida probablemente no se traduzca en casi nada. Quiero decir, el aborto es una competencia estatal, es decir, todo esto en qué se traducirá no lo sabemos, pero ya... Bueno, en problemas para que las mujeres puedan abortar en la sanidad pública. No me malinterpretes, no quiero decir que, no, pero que será trabado, será difícil, enrarecerá el ambiente, dificultará, generar inseguridades, conflictos, pero realmente no es una competencia propia, pero ya han conseguido meter ese asuntillo, que es un asunto que además es muy frontera de los discursos antiabortistas. Todo el latido fetal, y que a partir del instante en que se escucha el latido fetal hay vida, con todas sus consecuencias, toda su dignidad humana, y todo su... Esta idea del latido fetal como frontera inicial está en los Estados Unidos, en los estados republicanos que están aprobando sus leyes, que esos se llaman Heartbeat Bills. Brevísimo, Monarriz. Perdona. Y ya han metido esa cuñita del latido. Quiero decir, al final es mucho meter un nuevo concepto ahí para que se debata. Brevísimo, porque tenemos noticia de última hora grave. Además, en Ceuta, el juez acaba de mandar a prisión sin fianza al exconsejero de Sanidad del Partido Popular por abusos sexuales a menores. Miguel Ángel Mendoza, última hora. ¿Qué tal, Aymar? Pues en efecto, el juez de primera instancia y instrucción número 3 de Ceuta acaba de enviar a Javier Guerrero, exconsejero de Sanidad del gobierno ceutí, a prisión por la presunta comisión de un delito de abusos sexuales a menores. Es prisión provisional, comunicada y sin fianza. El detenido ha prestado declaración durante toda la tarde, pero solo ha contestado a las cuestiones que le ha planteado su abogado defensor. La causa, por cierto, va a seguir investigada por este juzgado. Hay que decir que la declaración estaba prevista en principio ayer, fue detenido el pasado miércoles y el gobierno de la ciudad ha dicho esta mañana que Javier Guerrero había incumplido los protocolos en la atención a estos menores. Ahora la causa sigue y veremos a ver en qué termina. Miguel Ángel, por los datos que tenemos hasta ahora, exactamente de qué se le acusa a este hombre. Pues se habla de comportamientos inapropiados, de compra de objetos, zapatillas, de actuación ciertamente inapropiada, inadecuada, de estar haciendo determinadas actuaciones cuando ya no le correspondía, cuando ya no tenía ningún tipo de relación con el gobierno, cuando se acabó, digamos así, la crisis que se originó en mayo de 2021 en la atención a menores cuando entraron por la frontera. Si recordamos todos que aproximadamente entraron entonces unos 1.500 menores. Él se prestó, es médico, se prestó a atender a estos menores, pero el gobierno dijo en un momento dado que ya no era necesario esa atención, pero él siguió haciéndolo. El gobierno ha dicho esta mañana que cuando percibió que había
comportamientos inapropiados, decidió acudir a la justicia y, por tanto, al vulnerarse los protocolos que había en la atención a esos menores, continuó y entendió que debía acudir a la justicia a dar conocimiento de lo que estaba sucediendo. Qué asunto más turbio y más horroroso. Y Miguel Ángel, gracias, buenas noches. Buenas noches, un saludo. Ahora hablamos de supuestos abusos y sobre asuntos sensibles, la ley del sí es sí y las rebajas de penas a los agresores sexuales que se siguen produciendo a raíz de la aplicación de la ley. Sobre esto, lo último, lo hemos conocido esta noche, y es que el Tribunal Supremo le ha preguntado al exmarido de Mónica Oltra, que está condenado por abusar de una adolescente acogida, una chica de 14 años, el Supremo ha preguntado al exmarido de Oltra si se quiere acoger a la ley del solo sí es sí, Marina. Porque está pendiente de resolución el recurso que presentó ante el Supremo pidiendo la nulidad del juicio por el que fue condenado a 5 años de cárcel, recordamos, por un delito continuado de abuso sexual. La defensa del exmarido de Oltra entiende que hubo falta de imparcialidad en el tribunal que lo juzgó y pide al Supremo que lo anule. Y ahora el Supremo, como decimos, ofrece a su defensa la posibilidad de adaptar ese recurso de casación a la nueva ley de libertad sexual. Fuentes del Supremo confirman que han ordenado dar traslado a todas las partes de todos los asuntos afectados por esta reforma, por la ley del solo sí es sí, de esa posibilidad de adaptarse a los cambios que en algunos casos puede suponer una revisión de la condena, rebaja las penas mínimas en algunos supuestos. Entre esos asuntos está el del exmarido de Oltra, Mónica Oltra, que recordamos dimitió hace unos meses como vicepresidenta de la Comunitat Valenciana al ser imputada ella misma en otra causa por el presunto encubrimiento de este abuso desde la consellería que entonces dirigía. Y hoy precisamente hemos escuchado a la secretaria de Estado del Ministerio de Igualdad disculparse por bromear sobre la reacción que ha tenido la derecha a las rebajas de penas a delincuentes sexuales a raíz de la entrada en vigor de esta ley del solo sí es sí. Todo sucedió en una grabación de un podcast de Podemos, lo escuchamos ayer aquí, no íntegramente, pero sí bien de contexto para saber exactamente qué se dijo y en qué contexto se dijo. Bueno, hoy Ángela Rodríguez ha pedido disculpas a quien no le haya gustado el tono que usó. Ha vuelto a hablar de manipulación, como ya hizo ayer, pero pide esas disculpas a quien no le haya gustado el tono. El PSOE, que había sido muy duro con Rodríguez, dice que le bastan estas disculpas de la secretaria de Estado. Mariola Lourido. Forzada por Moncloa y por el PSOE, la número 2 de Irene Montero se ha disculpado por el tono y con las víctimas. Ángela Rodríguez en la televisión gallega. Pode non gustar este tono. Eu, por suposto, pido todas as disculpas que sexan precisas a xente que non lle poida gustar este tono. En ningún caso faría mofa da situación dunha muller, da situación dunha víctima. O tema de conversación era outro. Hai unha manipulación, hai vídeos que se suben cortados e as feministas estamos moi acostumadas a que o noso traballo quede reducido moitas veces a estes bulos. Al PSOE el vídeo de PAN no le pareció suficiente. Ahora sí, María Jesús Montero, vicesecretaria general. Y creemos que ese es el camino. Cuando hay un momento en donde nuestras palabras pueden ser desafortunadas, bien porque se interpretan de esta manera o bien porque se expresan de una forma que no se corresponde con esa sensibilidad, hay que pedir disculpas y creo que eso es lo que los ciudadanos le exigen a los políticos, justamente que rectifiquen cuando se equivoquen. Y el PP, que va a seguir estirando la polémica. Después de una reunión en Génova, sus consejeras de Igualdad anuncian que no asistirán a actos ni con la ministra de Igualdad ni con la secretaria de Estado. Van a presentar además mociones en todos los ayuntamientos y parlamentos autonómicos exigiendo la dimisión o el cese e insistirán en la petición de disculpas. Tu análisis, Lola. Bueno, yo creo que está bien que se disculpe, que las palabras, el tono eran desafortunadas absolutamente, aunque no creo que en fin, que su sensibilidad hacia la situación de las mujeres maltratadas sea poca, pero es verdad que esas palabras no fueron adecuadas. En ese sentido, creo que después de las disculpas la cosa no va a dar mucho más de sí. Pero entiendo que pondría el acento, si acaso, en el malestar del PSOE, ¿no? Porque explicabais que efectivamente ha habido por parte de Moncloa una insistencia, una presión en que se disculpase, porque yo creo que hay bastante preocupación en el PSOE y en la Moncloa sobre las consecuencias de la ley del sí es sí. Y esto no hace más que pues redundar en eso, ¿no? Y de ahí supongo que han sido esas presiones, ¿no? De Prada. Hombre, vamos a ver, después de haber defendido el uso del humor, ahora no vamos a decir que esta señora, por lo que ha dicho, ha
ha hecho una enormidad, es decir, ha utilizado humorísticamente a la cárcel no la vamos a enviar, no te preocupes. No, bien, pero quiero decir, ella lo que ha hecho entra dentro del humor admisible. Es verdad que como político claro, debe extremar la prudencia en sus expresiones orales, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Ahora bien, yo creo que aquí la cuestión no es que esta señora pida disculpas o no pida disculpas. A mí eso sí que me parece retórica huera, retórica vacua. A mí lo que me parece que el tema de fondo es que esta ley está posibilitando a muchos delincuentes sexuales las reducciones de penas e incluso las salidas de la cárcel en algunos casos, ¿no? Y yo creo que este es el tema. Este es el tema que habría que discutir. Y a mí me parece que lo que se ha montado con esta señora, pues no deja de ser una maniobra de despiste, también un MacGuffin, como decía antes Munarriz, ¿no? Honestamente, yo creo que aquí la cuestión es si esto es defendible o no es defendible, y con qué argumentos es defendible y con qué argumentos no es defendible. Porque si no, al gobierno con este tema le está pasando lo mismo que al PP con el aborto. Le está pasando lo mismo. Es decir, está jugando con dos barajas, está siendo inconsecuente, etcétera, etcétera, ¿no? No, es increíble como una ley estrella del gobierno, que además nacía con vocación de ser comprendida mayoritariamente por la sociedad, recordada en la estela de los sucesos de la manada, por una imprevisión clara en su redacción, se convirtió en un problema político grave, en un goteo que no acaba y que el camino no se despeja porque el gobierno no ha llegado nunca a verbalizar lo obvio. Y es que no era consciente de que esto iba a ocurrir y que hay como mínimo una imprevisión y muy probablemente un error, y eso no lo terminan de verbalizar, y entonces han quedado atrapados en una situación muy incómoda con esta ley. En cuanto a las declaraciones de Ángela Rodríguez, yo cuando las vi la primera vez el vídeo dije, pues conozco la regla del juego, esto tiene lío evidentemente, pero bueno, me quedaba claro que realmente los comentarios sarcásticos no iban destinados a las mujeres asesinadas, como era obvio, sino a los discursos de la derecha sobre la ley. Pero bueno, estaba claro que con eso se iba a montar, efectivamente se montó, y lo que sí me pareció digamos más desacertado fue no pedir disculpas a la primera. Pero bueno, esto es un poco automatismo en Podemos. Podemos ha caído en una dinámica que también es verdad que está motivada por años recibiendo, yo creo, un exceso de leña, en el que ha caído en la dinámica de atribuir siempre errores propios a las interpretaciones ajenas, cuando hay veces que hay que decir, oye, pues si las interpretaciones han podido ser desmesuradas, pero yo también he puesto un poquito de mi parte. Sí, quiero decir, las normas del juego al final las conocemos todos, y todos sabemos que hay alguien que va a poder sacar de contexto los comentarios que hagas, y ella también conocía las normas del juego. Es un momento en el que, bueno, pues te dejas llevar, haces una cosa que no tenías que haber dicho en una esfera pública, pero pides perdón inmediatamente y no empiezas a hablar de manipulación, ¿no? Pero es que aquí no creo que estuvieran sacadas de contexto. Ella hace una broma claramente con el alarmismo que desde la derecha se pretende hacer con determinadas cuestiones, ¿no? Y entonces dice, del mismo modo que dicen, mañana los registros van a estar llenos de personas cambiando de sexo, dicen, mañana todos los delincuentes sexuales van a irse a la calle. Claro, el problema es que hay delincuentes sexuales que se están yendo a la calle. Y este es el tema de fondo. Y yo creo que este es el tema que el gobierno tendría que afrontar, ¿no? Que afrontar de forma resolutiva, si verdaderamente... Ya no lo va a afrontar. Bueno, pues él sabrá, pues entonces cargará primero con la alarma social indudable que esto ha generado, y no solo entre personas de derechas, y luego pues la incapacidad para... vamos a ver, los delitos sexuales han sido subidos en reformas anteriores, ¿no? A veces de forma discutible, porque se equiparaba el delito sexual con el delito contra la vida, prácticamente, ¿no? O sea, las penas eran... Una violación tiene la misma pena que un homicidio. Claro, efectivamente. Es decir, que hay un componente, yo creo, en donde tú, no sé, de alguna manera conviertes en algo desmesurado la protección de un bien jurídico, que tiene que ser fundamental, pero indudablemente no es tan fundamental como la vida, ¿no? Bien, todas estas cuestiones yo creo que se pueden discutir seriamente, se pueden discutir con argumentos jurídicos, se pueden discutir con argumentos políticos, pero lo que no me parece serio es esta cosa de obligar a esta señora a que pida disculpas cuando la cuestión de fondo permanece ahí, ¿no? Lola. Palpitante. Sí, es que yo creo que seguramente hay fallos en la ley que no se ha querido pues corregir, pues por la situación de la coalición, ¿no?
de que Unidas Podemos se empeñaba en dejarla como está y no tocar ni una sola coma, y yo creo que eso está pasando factura, y creo que el gobierno es muy consciente de que le va a pasar factura al PSOE y concede sí, una baza al contrincante, al rival. Y está prefiriendo pues que pase el tiempo y que los casos, digamos, el goteo de casos en algún momento se pare, ¿no? Porque hay un momento en el que bueno, pues ya se revisan las penas que ya están dictadas, y a partir de ahí pues ya vamos a los casos nuevos, ¿no? que se juzgarán con la nueva ley, y creo que ha decidido pues eso, intentar pasar página como fuera, y que realmente ese es el tema de fondo y no las declaraciones de esta señora, que como decíamos al principio no dejan de ser una ironía malentendida. Sobre temas de fondo, Puigdemont va a recurrir el auto del Tribunal Supremo en el que Llarena le mantiene procesado por malversación y por desobediencia. Llarena le retiró la acusación por sedición, porque es un delito que ya no existe, pero lo mantiene, lo busca por malversación y agravada, no la malversación atenuada que el gobierno y Esquerra diseñaron. Por lo tanto, si lo buscan por malversación agravada, en caso de que mañana ponga un pie en España, se seguiría enfrentando a un juicio y a una hipotética pena de cárcel alta, además. Por eso la defensa de Puigdemont ha dicho que va a recurrir este auto. Es un auto de 70 páginas en el que Llarena le dice de todo al gobierno, pero de todo. Acusa al gobierno prácticamente de despenalizar el procés, le reprocha que no hubiera rebajado las penas del delito de sedición en lugar de derogarlo. Llega a escribir Llarena que la protección de la unidad territorial de España no es una extravagancia. Bueno, hoy María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, la vicesecretaria del Partido Socialista, le ha contestado así al juez Llarena. Nosotros no entramos en los pronunciamientos judiciales y de la misma forma siempre pedimos que evidentemente tampoco se entre en la legitimidad que tiene la política para el desarrollo de su legislación. Vivimos en un Estado de Derecho en donde la justicia lo que tiene que hacer es eso, administrar justicia, y los políticos tenemos que legislar conforme a nuestra escala de valores. Lola, ayúdanos a entender cómo se ha rediseñado el tablero esta semana tras la entrada en vigor ya de estos cambios en el delito de sedición y malversación y tras el auto de Llarena, que cambia las cosas. A ver, yo creo que Llarena no tendría por qué entrar en hacer una crítica sobre las reformas legales, no es su tarea. También es cierto que podría haber pedido la extradición de Puigdemont por el máximo de posibles delitos, ¿no? Si tú quieres realmente que te entreguen a una persona, pues tú pones ahí desórdenes públicos agravados, desobediencia, malversación, es decir, un abanico para que haya más posibilidades de que te lo entreguen, ¿no? Si no es por este delito, será por el otro, y si no por el otro. Y eso no lo hace, curiosamente, ¿no? Pues porque en el Tribunal Supremo se considera que es una aberración haber eliminado el delito de sedición. ¿Por qué el Tribunal Supremo está tan descontento con esto? Pues porque está pendiente una sentencia de la justicia europea que dirá qué le parece la sentencia del Supremo. Y si uno elimina el delito de sedición, pues es lógico que desde instancias europeas un juez diga, oiga, pues si este delito no existe ya, pues ¿para qué condenar a ustedes? Si ustedes mismos dicen que no existen, condenarlos pues a 10, 11, 13 años de cárcel quizás es un poco exagerado, ¿no? Y todo esto ha ido turbiando la situación, y por un lado pues los jueces hacen unas lecturas que a veces pues son difíciles de entender, y por otro yo creo que la reforma que ha hecho el gobierno también es difícil de entender. ¿Por qué? Porque podía simplemente haber rebajado las penas de la sedición. La sedición tenía unas penas altísimas en relación con otros países. Ahora en Estados Unidos se ha condenado a gente por el asalto al Capitolio por sedición a penas de 2, 3, 4 años.
y aquí se ha condenado a 13 años. Entonces se podían haber rebajado esas penas por sedición, dejando el delito tal y como estaba, y en cambio, por la presión de Esquerra Republicana, que quería que desapareciera el delito como tal, se ha optado por este de los desórdenes públicos agravados. Y claro, como hay estos enfrentamientos soterrados, ¿no?, entre justicia y gobierno, pues los jueces han dicho, oiga, a mí no me venga usted con sucedáneos, porque esto no es lo mismo. Y en esas estamos. Eso va a comportar... el gobierno insiste en que esto facilitará que venga Puigdemont, que sea extraditado. Pues es posible, sí, porque es más fácil que te lo entreguen por malversación, pero para esto ya lo podíamos haber hecho hace unos años, quiero decir. Munarriz, de Prada. El auto de Llarena tiene múltiples lecturas. Digamos, el punto de resentimiento con el que escribe sus recados para el gobierno, la verdad que es delicioso de leer. A mí me sorprende la interpretación que ha hecho. Vamos, yo esperaba que esto, digamos, aclarase y no enturbiase aún más, ¿no? Pero pues, leído, pues no queda claro, tampoco se despeja el horizonte de los acontecimientos, lo cual me lleva a la reflexión central que quería compartir. Parecía, o esa era la idea, que el gobierno quería un acelerón de final de año para despejar de sobresaltos el 2023 electoral y llenarlo de contenido económico, resueltos los asuntos de índole legal e incluso ya más o menos la cuestión catalana perdiendo algo de peso, de importancia. Pero claro, las propias reformas legales del gobierno han llenado de incertidumbre el camino. Es decir, nunca ha sido menos dueño de los acontecimientos del gobierno. En todo, es decir, bueno, la de ley del sí, vale, es verdad, es previa y bueno, no entraba dentro de este último acelerón, pero la reforma de la malversación, veremos a ver qué sorpresas depara. Por supuesto, el procés no está, digamos, desde el punto de vista no ya político, que por supuesto, sino también en el horizonte penal, son más posibles los sobresaltos ahora que nunca. Es decir, dentro de poco, entiendo, Lola, me corriges, que estaremos viendo, por ejemplo, el regreso, todo lo que le preceda y todo lo que le suceda de Marta Rovira. No es hoy más probable que nunca. Sí, pero eso sí que el gobierno lo sabía, sí, que era descontado, ¿no? Sí. La cuestión Puigdemont envuelta en múltiples incógnitas, es decir, no ha despejado en ningún caso de incertidumbre el panorama, sino al contrario, yo veo que hoy es menos dueño de los acontecimientos de lo que era antes. De Prada. Sí, bueno, y efectivamente todavía faltan consecuencias por ver, ¿no? Porque la reforma de la malversación traerá consecuencias y también veremos cómo personas que han sido condenadas por malversación, también sus penas se verán rebajadas. Y eso indudablemente también levantará mucha polvareda. Y otras personas que están procesadas o que están en vía judicial, pero que todavía no tienen sentencia, pues también se van a ver beneficiadas y ocurrirán cosas. En el auto de Llarena hay una cosa interesante. Y es que él efectivamente no reclama a Puigdemont por esta forma atenuada de la malversación, sino por la agravada, vamos, por la que ya existía antes. La malversación, ¿no? Premium. Y dice una cosa que yo honestamente creo que es cierta. Ya lo dije aquí, ¿no? Que eso del ánimo de lucro, que no puede ser que un señor simplemente por el hecho de que él no se haya enriquecido personalmente vaya a tener una pena menor, porque es que puede haber utilizado ese dinero para cosas mucho más graves, ¿no? Puede, bueno, pues no sé, puede pactar con una potencia extranjera pues la entrega de la soberanía nacional, ¿no? Pongamos por caso, ¿no? No se lleva un duro, pero está cometiendo un delito infinitamente más grave, ¿no? Y Llarena aquí dice que el ánimo de lucro no es simplemente que te enriquezcas, sino disponer del dinero como si fuese algo propio, ¿no? Bueno, esto me parece interesante como motivo de discusión doctrinal, ¿no? Jurídica, jurisprudencial, ¿no? Me parece una cosa interesante, porque yo creo honestamente que este tema del delito de la malversación creo que es una chapuza, que beneficia a las oligarquías políticas, y aquí ya no hablo de los indepes, me refiero al PP y al PSOE y a sus casos de corrupciones varias, y creo que esta es una cuestión que habrá que seguir discutiendo en el futuro. Lola.
Yo creo que además el asunto de despejar el 2023, que viene sobre todo de los juicios que todavía están pendientes, porque esto de que el procés se habrá acabado, digamos, la efervescencia en la calle, ¿no? Pero las consecuencias siguen ahí y hay juicios pendientes. Es que esta reforma se hace precisamente para evitar la entrada en prisión de una serie de gente que va a ser juzgada todavía por lo que ocurrió entonces, y es que a lo mejor no se consigue, porque si se les aplica lo de la malversación agravada, a lo mejor es incluso peor. Habrá que verlo. También hay que decir que lo que ha hecho Llarena no sienta jurisprudencia, ¿eh? O sea, aunque sea un magistrado del Tribunal Supremo, esto es una petición de extradición, simplemente, no es todavía nada que tenga que tener más consecuencias, ¿no? Pero de todas formas, yo en lo que es el procés, sí, en lo que es el conflicto catalán, las reformas que se han hecho van a contribuir a rebajar la tensión. Eso lo tengo más que claro. Otra cosa es en el futuro, pues esas reformas si sirven para casos que se puedan producir similares, ¿no? Sean en Cataluña o no sean en Cataluña, no todo tiene que partir de aquí, y cómo se aplicarían. Pero yo creo que aquí sí que van a contribuir a rebajar la tensión que había, seguro. Mi duda, no sé si hay margen para añadir algo más. Dale. Mi duda es si decía, a mí no me cabe la menor duda de que ha habido en todo lo que ha hecho el gobierno desde que ha llegado unos resultados positivos, teniendo en cuenta de dónde veníamos en la situación sociopolítica en Cataluña. Mi duda es, claro, el riesgo que genera es que parece que son unos logros que están ceñidos a la presencia del PSOE en el gobierno. Es decir, da la sensación de que es una relación de quid pro quo, gobierno-gobierno, de reconocimiento, de suavizamiento, que saltaría por los aires en el momento en el que la izquierda saliera del gobierno y volviera con otro discurso, con otras formas, con otra propuesta para Cataluña, la derecha. Es decir, ¿tú la derecha la has visto cambiando leyes que la izquierda haya aprobado? Y tampoco les afectarían, no podrían ser... No, perdona, no me refiero ahora al asunto penal, me refiero a esa supuesta distensión que yo creo que sí que se ha producido. Políticamente, decir, sí, todo esto que se ha construido de, ha bajado, ¿no? Esto que se decía, el soufflé, tal y cual. En el minuto siguiente... Ya te digo que hay algunas personas de Junts que estarían deseando que ahora por eso digo, PP con Vox, se ha construido algo ahí de un espacio de mayor tranquilidad, parece que se está volviendo a una cierta normalidad institucional, pero da la sensación de que está todo como muy condicionado por el hecho de que gobierne la izquierda. Claro, una solución verdaderamente para el clima político en Cataluña, para la convivencia política en Cataluña, para la institucionalidad, requerirá que esté preparada la situación para cuando más tarde o más temprano, no lo sabemos, puede ser el año que viene, puede ser dentro de 5, puede ser dentro de 9, vuelva a gobernar la derecha. Claro. Hora 25 en Ser Podcast. Y enfrentamos este tramo final de Hora 25 con una noticia de última hora. La Fiscalía de Brasil acaba de pedir al Tribunal Supremo del país que investigue al expresidente Bolsonaro por el asalto a las instituciones democráticas que se produjo el domingo. Alejandro Becerra, última hora. Buenas noches. Buenas noches, Aimar. En concreto, la Fiscalía quiere investigar si Bolsonaro es uno de los autores intelectuales del asalto del domingo. El motivo de la solicitud, según medios brasileños, es el mensaje que compartió Bolsonaro en Facebook, donde decía que Lula no fue elegido por el pueblo, sino por los jueces del Supremo y del Tribunal Superior Electoral. Básicamente cuestionaba su legitimidad, la legitimidad de las elecciones. El expresidente lo compartió un día después, pero luego lo borró. Además, la Fiscalía pide a Meta que esa publicación no se pierda, que queden los datos guardados para esa investigación que está en marcha. La solicitud se ha hecho porque 80 miembros del Ministerio Público han pedido al fiscal que... le han dado 3 días también al exministro de Justicia de Bolsonaro, a Anderson Torres, para que se presente ante la Policía Federal. El Supremo ordenó su arresto por no impedir, como responsable de la seguridad pública de Brasilia, el asalto a las instituciones, pero Torres está en Estados Unidos ahora mismo y ha dicho el actual ministro de Justicia que si el lunes, antes del lunes, no vuelve a Brasil, pedirán su extradición.
Gracias, Alex. Por lo tanto, esa es la noticia de esta hora. La Fiscalía pide al Tribunal Supremo que investigue a Bolsonaro como autor intelectual o supuesto autor intelectual del ataque a la democracia que vivió el país el domingo. Munarriz, conclusiones a extraer del ataque y de la respuesta que como Estado ha dado a Brasil a este ataque también. Sobre la respuesta como Estado... que las democracias resisten, ¿eh? Llevamos ya por lo menos 8 o 9 años hablando de la desconsolidación, ¿no? Como dice Levinsky-Ziblatt, que es el término, ya las democracias no caen ni por espadones ni por golpes de Estado, sino que se van deshilachando por la carcoma desde dentro. Pero bueno, en Estados Unidos, por supuesto, resistía a una situación de muchísima tensión y de hecho ha respondido institucionalmente muy bien. Y en Brasil, que quizá de forma prejuiciosa a mí me parecía que estaba la pelota encima de la red más para caer para el lado malo, pues cuando ha tenido que responder el Estado ha respondido con firmeza y con determinación, y de una manera además es llamativo el grado de coincidencia con lo que ocurrió en Estados Unidos, donde un fiscal especial va a investigar el papel de Trump en el asalto al Capitolio. A mí me resulta la reacción del Estado brasileño reconfortante y esperanzadora. Y otra cosa, está bien que se ubique y que se ponga el foco en la enorme responsabilidad que tiene un líder político cuando no reconoce la legitimidad del triunfo del adversario. Está visto y comprobado que eso es pura dinamita. Es pura dinamita hacerlo desde la oposición, pero hacerlo antes de un traspaso de poderes, es que estamos viendo en qué acaba. Y en cuanto a lo que ocurrió al asalto, pues que las palabras importan, el veneno se inocula, las sociedades se dividen, que todo tiene unas consecuencias en política. Y bueno, espero que de la misma manera que el Brexit parece que está fortaleciendo la fe, incluso disminuyendo el espacio de los que quieren marcharse de Europa por los costes que se está viendo, espero que se vea también el coste que tiene poner a personalidades narcisistas y obviamente sin valía política de ningún tipo al frente del país. De Prada, ¿cómo lo ves? Hombre, esta noticia que habéis sacado de última hora, yo veo muy difícil la posibilidad de establecer ese vínculo. Sí. Honestamente, lo veo muy difícil. Creo que en realidad aquí lo que ha habido es un tumulto. Ha habido un tumulto de personas que se dejan arrastrar por demagogos. En este caso, pues la demagogia de un presidente que no acepta unos resultados electorales. Pero hablar de golpe de Estado yo creo que no tiene sentido, porque realmente para que haya un golpe de Estado, viable, tiene que haber participación de alguna institución, ¿no? Y aquí al contrario, yo creo que las instituciones se han mantenido con el orden establecido, de tal manera que no, aquí lo que ha habido son personas engañadas. Yo en algún otro programa lo he mencionado, ¿no? Yo creo que en las democracias es evidente que cada vez hay más gente que se siente desenganchada, ¿no? Que se siente desenganchada. Este es un problema grave que tienen las democracias occidentales, y concretamente en estos países de Hispanoamérica, aparte del temperamento, el carácter, todas estas cosas que siempre se comentan, hay que mencionar un tema que yo creo que no se ha resaltado suficientemente, que es el auge de los movimientos evangélicos. Los movimientos evangélicos que lanzan unos mensajes, en donde se mezcla la religión con la política de una forma que en el ámbito católico pues normalmente no se produce, ¿no? Y yo creo que esta conexión entre los movimientos evangélicos y la gente que ha ido a estas protestas y a estos asaltos a las instituciones, creo que es un vínculo que no se ha estudiado suficientemente. Lola. Yo añadiría también a lo que habéis comentado que esto no es, digamos, simplemente unas declaraciones del presidente, gente que se deja engañar. En fin, aquí hay toda una ideología inoculada con muchos medios. O sea, no es, y eso también está ocurriendo en más lugares, no es una cosa, digamos, con ciertos toques de exotismo de América Latina, sino que ocurre en muchos lugares. Está habiendo una extrema derecha que está muy preparada, tiene muy bien calculado la forma de provocar este tipo de actuaciones y no sé si hay que llamarles golpes de Estado, no hay que llamarles golpes de Estado, pero en fin,
toda la red de fake news, la cobertura ideológica e institucional cuando estos presidentes están al frente de los países, sea Trump, sea Bolsonaro, sea tantos otros, no es baladí. Todo eso va conformando un caldo de cultivo que al final acaba explotando. Ahora veremos también todo el proceso, si es que lo hay, supongo que sí, de extradición o de petición de extradición de Bolsonaro, cómo evoluciona. Seguramente es difícil establecer ese vínculo que comentabais, pero probablemente se va a tener que someter a muchas preguntas delante de un tribunal o como mínimo delante de las nuevas instituciones parlamentarias en el país, ¿no? Bueno, tenemos unos minutos y tenemos dos noticias vinculadas a la economía. Bueno, realmente son político-económicas ambas. Por un lado, hoy se ha confirmado que la inflación sigue a la baja, todavía está muy alta, pero a la baja. En el último año los precios han encarecido un 5,7%. Hay alimentos que se han encarecido muchísimo más. De media, los alimentos un 16% en un año. Es una barbaridad esto. Y algunos en concreto, como el azúcar, se han duplicado el precio. No, duplicado no, ha subido un 50%. La mantequilla un 42%. La leche y la harina han subido un 37%. El aceite de oliva un 35%. Y eso que los alimentos frescos llevan un par de meses moderando su subida, pero los elaborados siguen disparándose. Y a raíz de esto, y a raíz de los datos que hemos conocido también a lo largo de la semana y que confirman que los asalariados siguen perdiendo poder de compra, porque sus sueldos no suben ni de lejos, tanto como los precios, pero los beneficios empresariales sí. A raíz de esto, hoy hemos asistido a un choque entre la vicepresidenta Yolanda Díaz y los empresarios, la patronal, con la pregunta: ¿quién se está forrando aquí? Isabel Villar. Yolanda Díaz pone el foco en el sector de la alimentación. Sin lugar a dudas, hoy si veis los datos de IPC y en algunos sectores, fundamentalmente la alimentación, está claro que hay alguien aquí que se está forrando. La vicepresidenta se refiere a la inflación subyacente, que está en su nivel más alto en 30 años, en el 7%, y que mide la evolución de todos los precios, salvo los de la energía y los alimentos frescos, pero sí entran ahí los procesados, por ejemplo, la harina, el azúcar o la mantequilla, que son de los que más han subido de la cesta de la compra. Se está demostrando que una parte de la inflación subyacente se explica solamente por los beneficios de las empresas, y me parece que como país no puede seguir pasando. No es posible que mientras que alguien se llena los bolsillos, los salarios de los trabajadores sufran una devaluación. A estas críticas ha respondido en un comunicado el presidente de la patronal catalana de Foment del Treball, Sánchez Llibre. Acusa a Díaz de demonizarles para fortalecerse en el espacio de la izquierda. Asegura que la vicepresidenta sabe perfectamente que ni los empresarios ni sus beneficios son responsables de que aumenten los precios de los alimentos, pero aún así prefiere hacer populismo de manera irresponsable. Pide a la ministra rigor y seriedad. ¿Tiene base? ¿Es demagogo? ¿Es necesario el mensaje, la advertencia de Díaz a las empresas de Prada? Bueno, vamos a ver, yo creo que puede que esté mezclando cosas la ministra, ¿no? Yo creo que puede estar mezclando cosas. El alza de los precios de los alimentos y los beneficios de las empresas, bueno, yo creo que son quizá cosas de distinta naturaleza. Lo que sí es evidente es que la economía española a lo largo de los últimos 40 años, a la vez que se ha ido descompensando, es decir, a la vez que los sectores productivos, el sector primario y el sector secundario se han ido encogiendo, al mismo tiempo también el reparto que había entre los beneficios para la empresa y la masa salarial también se ha ido desplazando de forma monstruosa hacia el beneficio de la empresa. Y estas son cuestiones que hay que corregir. Es decir, si queremos tener una economía sana, esto hay que corregirlo. Tiene que haber un mayor equilibrio, ¿no? Y en estos momentos no lo hay. Entonces, en este sentido, yo creo que este sí es un tema que hay que tratar seriamente. El tema del alza de los precios, me temo que entran otras variables, ¿no? Porque en concreto, además, los productos agrícolas en España se están produciendo en unas condiciones muy penosas. No olvidemos que muchas de las personas que están trabajando en el campo están cobrando unos sueldos ínfimos precisamente porque a los agricultores también se les pagan unos precios muy bajos por los productos agrícolas y ganaderos, ¿no? A lo mejor donde habrá que mirar es en las redes de distribución de la alimentación, etcétera, etcétera. Estos temas hay que estudiarlos a fondo, pero desde luego lo que es el reparto entre lo que son beneficios empresariales y masa salarial, yo creo que eso claro que sí que hay que revisarlo.
Lola, Ángel. Yo creo que necesitamos realmente una explicación por parte del Gobierno de qué está pasando, ¿no? Porque claro, la primera reacción es a pensar, como efectivamente dice la vicepresidenta, que si está bajando la inflación, pero los alimentos se mantienen tan altos, pues aquí está pasando algo raro, ¿no? Si está bajando el coste de la energía, el coste de los carburantes, la electricidad, tal, y resulta que los alimentos elaborados no baja el precio, pues eso, ¿quién se está forrando, no? O sea, la conclusión es muy rápida y muy sencilla. ¿Qué te dicen los empresarios? Pues que estos alimentos elaborados costará unos meses que les llegue la bajada de la inflación, pues porque tienen unos procedimientos, ¿no? Un efecto retardado en la producción y que eso conlleva más meses. Bueno, pues veremos dentro de 3-4 meses si esa bajada se ha producido. Lo que pasa es que, claro, mientras tanto, el Gobierno está poniendo una subvención a determinados alimentos para que la población que tiene más problemas no sufra tanto y sin saber realmente si ahí efectivamente se está forrando a alguien o no. Con lo cual, el alivio es a cuenta de todos cuando no sabemos, no tenemos un diagnóstico de exactamente lo que está pasando. En teoría, el Gobierno le ha encomendado a la CNMC que controle esto. Bueno, pues en algún momento sí que necesitaríamos una explicación de si esos márgenes de intermediarios, supermercados, no lo sé, están siendo mayores de lo que deberían o no. Tendrían que explicarnos. Esto hay que estudiarlo a fondo, tú lo has dicho, y se tienen que hacer estudios serios, porque además yo creo que es fácil detectar qué es lo que está sucediendo. Hombre, es evidente que hay gente que se está aprovechando, porque claro, por ejemplo, el aceite de oliva. ¿En qué influye la guerra de Ucrania al aceite de oliva? Nada, porque el aceite de oliva es de producción nacional. Entonces, si eso ha subido es porque evidentemente hay unos especuladores. Bueno, pues localicemos a esos especuladores. Hace unos meses te podrían decir que ha subido la gasolina para transportarlo, pero es que ha subido la electricidad para las maquinarias de envasamiento. Pero es que ahora eso no está así. Eso no está así, eso está ahora efectivamente en otra tendencia. Entonces sí, hay alguien o alguienes que se están aprovechando. Lo que pasa es que creo que primero hay que estudiar el problema para luego atacarlo. Yo creo que el Gobierno ha apurado prácticamente al máximo, ¿no?, todas sus posibilidades para intentar actuar en el ámbito de lo que puede hacer contra la inflación, con resultados además, por ejemplo, sobre la energía, pues más que apreciable. No hay más que ver que ahora mismo tenemos una inflación interanual, la que ha salido hoy es la menor de todas, ¿no? Es verdad que hay un efecto base que se compara con hace 12 meses, que era muy alta, ¿no? De la misma manera que la subyacente crece porque tampoco era tan alta hace 12 meses, ¿no? Entonces yo creo que hay un punto también de frustración en el Gobierno, que ya ha apurado su margen, ha conseguido una serie de logros, por ejemplo con la energía, pero ahora se dispara la otra, la de los alimentos, y bueno, tiene necesidad también de compartir foco. ¿Y dónde está el otro elemento clave de todo esto? Pues son las empresas, ¿no? ¿Y quién es el interlocutor? Pues también las patronales, ¿no? Y que se dirige a ellas, la ministra de Trabajo también está intentando apretarle comisiones, que está intentando poner a COE en dificultades, haciendo una propuesta para ligar una parte de la subida salarial a la inflación, pero otra también a los beneficios reales. Es que venimos de un año en el que ha habido, es verdad que en todos los sectores, no me refiero solamente a la alimentación, ha habido una subida 7 veces mayor de beneficios que de salarios. Hombre, todo el foco en el Gobierno sobre lo que se puede hacer contra la inflación, pues tampoco es del todo justo, porque no tiene todas las herramientas, ¿no? Y la COE está en modo escapista. Decía que tenía dos noticias económicas, a caballo entre lo económico y lo político, y en esta además se mezcla también el modelo de ciudad y el modelo de economía urbana al que aspiramos en los grandes núcleos. Hoy hemos sabido que Barcelona va a cerrar las llamadas dark kitchen, las cocinas que hay en las grandes ciudades y que utilizan las empresas de reparto como Globo para repartir desde ahí comida a domicilio. Son cocinas fantasma porque tú no puedes ir como cliente allí a comprar nada. Son cocinas enormes, industriales, que están muchas veces en bloques de vecinos que solo producen para que después los repartidores lo lleven a domicilio, y hay supermercados, pequeñas tiendas supermercado que funcionan igual. No están abiertas al público, son tiendas fantasma desde las que los repartidores cogen lo que tú pidas desde casa y te lo llevan, pero tú no puedes ir allí a comprar en ese supermercado. Todo eso se va a prohibir en Barcelona, Marina. Básicamente, si los
los clientes no pueden entrar si no hay espacio para ellos. Estos negocios no se van a poder instalar en la ciudad de Barcelona. Ni un solo supermercado fantasma y tampoco esas cocinas, con una excepción. En la zona franca, en esa zona industrial, se permite una en un radio de 400 metros. El gobierno de Ada Colau quiere aprobar este plan en 2 semanas, así que a partir de entonces los 21 supermercados fantasma, los 21 almacenes en realidad de empresas como Globo, que hay ahora mismo en Barcelona, o se adaptan o abren al público o tienen que desaparecer. Y lo mismo para esas cocinas en las que se prepara comida para repartir a domicilio. El objetivo, dice el Ayuntamiento de Barcelona, es proteger el comercio de proximidad, la vida de barrio y evitar las molestias que estas cocinas, por ejemplo, causan a los vecinos. Tenim clar el que no volem, que es precisamente... Tenemos claro que no queremos negocios que no están abiertos a la ciudadanía, ha dicho Janet Sanz, teniente de alcalde de Barcelona en Comú, y la teniente de alcalde del PSC, Laia Bonet, añadía que es una norma pionera en el país y que va a mejorar también las condiciones de trabajo de los repartidores, porque el plan va a obligar a bares y restaurantes que preparan comida para llevar a destinar un espacio a los repartidores para que puedan descansar mientras esperan. El gremi de restauración de Barcelona, los hosteleros, ya han criticado la medida, dicen que muchos restaurantes van a renunciar a preparar comida para empresas de reparto a domicilio y por tanto van a perder negocio. Tengo muy poco tiempo, pero os quiero preguntar brevemente a cada uno. Lógica, planificación de ciudad y modelo económico, insoportable injerencia en la libertad empresarial. ¿Cómo lo veis, Munarriz? A ver, las dark kitchens forman parte de un fenómeno más amplio que degrada las condiciones de empleo en el sector. Además, esta en concreto causa ruidos y olores a los vecinos. Ha desplazado, digamos, este modelo ha desplazado, ha restado importancia al camarero. Esto venía pasando desde antes, pero se fortaleció con la pandemia dentro de lo que es el sector comida, para colocar en el centro del modelo al repartidor, que tiene unas condiciones aún más precarias. Yo creo que se le han amontonado al Ayuntamiento de Barcelona, al gobierno local de Colau, que es un gobierno que está en solitario y muchas veces a contracorriente, plantando cara con muy poca competencia a problemas muy serios que se dan en la ciudad en el ámbito turístico. Yo creo que se le han amontonado una serie de factores que le han aconsejado tomar una medida que va en línea con su programa, en línea con su ideología, y que yo creo que tiene sentido desde el punto de vista de la protección de los derechos de los trabajadores, porque es un sector que los degrada, y del interés de los vecinos, los que están alrededor de esto, muy molestos con este tipo de establecimientos. Lola. Efectivamente, esto viene a partir de las quejas de muchos vecinos, ¿no? Por eso, por los ruidos, los olores, los repartidores pues ocupando las aceras, en fin. Yo creo que hay una serie de nuevos tipos de negocios, ¿no?, que van surgiendo, a los que hay que dar una respuesta normativa. No puede ser que un restaurante tradicional cumpla un montón de normativas, no son pocas, y en cambio pues se vayan creando negocios pues un poco como al margen, ¿no?, de las regulaciones municipales y autonómicas. A mí me parece bien. Juan Manuel. Sí, a mí me parece excelente. Yo creo que creo que hay que combatir este tipo de nueva economía. Creo que además hay que insistir en ello. Yo creo que además habría que empezar a combatir a las grandes cadenas. Creo que hay que potenciar los pequeños negocios, el reparto de propiedad. La única economía sana es una economía en la que hay muchos propietarios. En la que hay muchos propietarios, y para eso tienes que potenciar pues eso, el pequeño restaurante, el pequeño bar, y tienes que cargarte todas estas cosas que además yo creo que hacen un daño terrible al ecosistema social y que alteran muy profundamente las posibilidades que una persona tiene, la iniciativa privada, el emprendedor, con el que tanto se nos llena la boca, el emprendedor. Pero ¿qué emprendedor va a haber cuando tiene que competir contra estos monstruos que además trabajan en la oscuridad? Bueno, señores, que nos vamos, pero no antes, no nos vamos sin saber, de Prada, porque me ardo en deseos de saber tu opinión sobre la canción de Shakira, en la que despelleja a Piqué. Me parece repugnante, porque al mal que se te inflige no respondes con otro mal, pero sobre todo creo que no se está hablando suficientemente del daño que esa canción va a infligir a los hijos de esa pareja. Por favor. Lola. No, sí, eso es... No, ¿cómo que no?
A esos niños van, cada vez que alguien quiera ridiculizarlos, cada vez que alguien quiera burlarse de ellos. De hombres y mujeres que ponen de vuelta y media a sus ex delante de sus hijos. No, pero no delante de sus hijos, lo ha hecho delante de todo el mundo. Y los compañeros de clase de esos niños, claro que sí, se van a burlar de ellos. No es nada exagerado, les ha causado un daño gravísimo a sus hijos. Que hay miles y miles de canciones, de obras de arte, de teatro, de novelas, de todo, en las que se expresa libremente. Además, empezamos así este programa con la libertad de expresión. Se expresa libremente los sentimientos que uno tiene y no pasa absolutamente nada. Ya, pero la expresión de los sentimientos tiene que venir acompañada de la responsabilidad personal sobre los efectos de lo que haces. Ángel, o dices. A mí no me gusta nada la canción y ya estoy preparado para bailarla el próximo verano. Estupendo, eres los míos entonces. Vámonos con la mejor Shakira. Señores, Lola García, Ángel Munarriz, Juan Manuel de Prada, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. No tienes que decirlo, no vas a volver, te conozco bien. Yo buscaré qué hacer conmigo. El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer, y cada día que pasa es uno más parecido a ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte, porque seguirás dándote. Suscríbete a Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.